La segunda clase ya nos va a aportar una visión más certera de lo que es ese nacimiento del Reino de Pamplona. No debemos olvidar nunca que en la documentación, hasta el siglo XII, la referencia va a ser siempre el Reino de Pamplona, no el Reino de Navarra, en una serie de dinastías, en un conjunto dinástico que es autóctono, proviene de gentes de esta tierra, pero que evidentemente va a sufrir influencias exteriores. A ese respecto, pues es evidente que la llegada en el año 905 de Sancho Garcés I va a cambiar el modelo de relación de ese mundo vascón con las monarquías que están surgiendo también en toda Europa. En este caso la monarquía franca y también esencialmente la monarquía leonesa, que es con la que el Reino de Pamplona va a mantener las primeras relaciones iniciales. Sancho Garcés es un hito referencial esencialmente porque va a iniciar o va a generar dos modelos políticos y diplomáticos que van a ser ejemplares a lo largo de ese periodo. En primer lugar, a través sobre todo de su mujer, doña Toda Aznárez, lo que se va a conseguir es entrelazar a la familia real pamplonesa con todas las familias reales y no reales, es decir, pues condales o ducales o de marquesados o de principados próximos. Doña Toda va a generar una red de relación intrafamiliar que va a provocar que al final el Reino de Pamplona esté enlazado con casi todos los poderes que la circundan. En este caso evidentemente va a ser el Reino de León, pero más nos interesan estados o territorios menores que políticamente hablando para Pamplona son más interesantes. Nos estaríamos refiriendo evidentemente al Condado de Aragón, que muy pronto va a quedar adscrito dentro de la monarquía pamplonesa por matrimonio, va a ser un enlace matrimonial y el heredero de ese matrimonio, evidentemente Sancho Garcés II, va a ser el primer conde de Aragón, además de rey de Pamplona, y luego muy interesantes los enlaces matrimoniales con las tierras occidentales, con los señores de las tierras occidentales, es decir, con aquellos hombres, aquellos yaunchos, vamos a utilizar el término, aunque es muy posterior, que están o que dominan territorios en Guipúzcoa, en Álava y en Vizcaya. Enseguida vamos a ver a princesas pamplonesas casadas con condes alaveses, con señores guipuzcoanos o señoras guipuzcoanas casadas con nobles navarros o pamploneses, y lo mismo sucede en Vizcaya. También lo vamos a ver en la zona aquitana, donde la familia del condado del ducado de Aquitania enseguida va a estar entrelazada con la casa real pamplonesa. Eso por un lado, los enlaces matrimoniales, y por el otro evidentemente la asunción por parte de la monarquía pamplonesa de ser parte de ese modelo de recuperación de Hispania, asumiendo en realidad una teoría política que no es propia, no es autóctona, sino que viene de León, y que les permite evidentemente iniciar una guerra contra el mundo musulmán. Sancho Garcés I será el que lance esa primera ofensiva contra el mundo musulmán, recuperando las tierras de Deyo, aproximándose al Ebro, y por lo tanto será el referente familiar. Luego evidentemente hasta el año 1000 la evolución va a ser interesante, sobre todo en el ámbito interno. Cómo se configura una monarquía dinástica, no electiva, la monarquía asturleonesa es electiva, la monarquía pamplonesa es dinástica, es decir, pasa de padres a hijos, siempre con una estabilidad muy notable, algo que en otros reinos no sucede. Hay una especie de acuerdo entre los propios familiares de que siempre se va a sustentar al heredero de la corona, y en este caso pues evidentemente no encontramos grandes discordancias dentro del ámbito de la propia familia real pamplonesa. Aparte de eso, vamos a tener un periodo de crisis muy importante, que va a ser la llegada casi del año 1000 con Almanzor. La recuperación de la potencia musulmana a través de Almanzor va a ser muy notable, va a provocar una grave crisis en todos los reinos cristianos existentes en ese momento, y el propio reino de Pamplona va a tener una fase de crisis, incluso de oscuridad. No sabemos exactamente cuándo muere García Sánchez II, casi no existe documentación de esa época. Sabemos que se incendió Pamplona, sabemos que se incendió San Millán de la Cogolla, uno de los grandes centros neurálgicos a nivel de cultura en ese momento, pero lo bueno de ese periodo es que el reino de Pamplona ante esa crisis va a tener una fase o una primera fase de recuperación de la memoria. Ante el peligro de desaparecer, se va a querer recuperar lo que se ha perdido. Y en este caso nos van a aparecer las primeras crónicas locales. Ahí es donde tenemos la recuperación a través del Códice Albeldense y el Códice
que teníamos de San Millán. Entonces ahí nos va a dar una documentación muy interesante y nos va a permitir encontrar ese reino de Pamplona que a nivel político ya podíamos ver, pero ahora ya desde otra perspectiva, es decir, cómo se ha fundado, cuál es el recuerdo que se tiene ya de esas gentes. Entonces ahí vamos a encontrar entre el Códice Rotense y el Emilianense mucha documentación que nos va a permitir explicar ese origen, esa crisis y cómo se asienta el reino de Pamplona ya en el año 1000.